Productos químicos. ¿Qué es magnitud escalar y magnitud vectorial? Una magnitud escalar es aquella que queda completamente determinada con un número y sus correspondientes unidades, y una magnitud vectorial es aquella a la que además de un valor numérico y sus unidades, módulo, se debe especificar su dirección y sentido. La medición de la temperatura está relacionada con la noción del frío, menor temperatura, y de calor, mayor temperatura, que se puede percibir de manera instintiva. Además, la temperatura actúa como un valor de referencia para determinar el calor normal del cuerpo humano, información que sirve para estimar estados de salud. El calor también se utiliza para los procesos químicos, industriales y metalúrgicos. Dentro de las escalas para medir la temperatura, las más usadas son la Celsius, también conocida como escala centígrada, y la escala Fahrenheit, pero también existen otras. Ahora se analizará cada una de ellas. En la escala Celsius, el punto de congelación del agua equivale a 0 grados centígrados y su punto de ebullición a 100 grados centígrados. La escala Fahrenheit es la medida utilizada en la mayoría de los países de habla inglesa. En esta escala, el punto de congelación del agua ocurre a los 32 grados Fahrenheit y su punto de ebullición a los 212 grados Fahrenheit. La escala Kelvin es la medida que suele utilizarse en ciencia y establece el cero absoluto como punto cero, lo que supone que el objeto no desprende calor alguno y equivale a menos 273,15 grados centígrados. La escala Rankine es la medida usada comúnmente en Estados Unidos para la medición de temperatura termodinámica y se define al medir los grados Fahrenheit sobre el cero absoluto, por lo que carece de valores negativos o bajo cero. Teniendo clara la variable temperatura, se continúa con el estudio de la variable presión y cómo afecta las características de los productos químicos. Raffino indica que la presión es una magnitud escalar representada con el símbolo P, que significa una proyección de fuerza ejercida de manera perpendicular sobre una superficie por unidad de superficie. La presión relaciona una fuerza de acción continua y una superficie sobre la cual actúa, por lo cual se mide en el sistema internacional en pascales, equivalentes cada uno a un newton de fuerza actuando sobre un metro cuadrado de superficie. En el sistema inglés, en cambio, se prefiere la medida de libras por pulgadas. Los productos químicos comúnmente están sometidos a distintas formas de presión. Por ejemplo, un gas dentro de un recipiente que lo contenga ejercerá mayor presión si se aumenta la temperatura. En general, los cambios de presión a los que se somete la materia puede obligarla a cambiar de estado de agregación. Otras unidades de medición de la presión incluyen el bar, la atm o atmósfera, el torr y los milímetros de mercurio. Existen diferentes tipos de presión, las cuales se han clasificado de la siguiente manera, según Raffino. Presión absoluta es la que se ejerce sobre un cuerpo por la acción de algún elemento más la presión atmosférica que sufre. Todos los cuerpos en el planeta están sometidos a la presión atmosférica. Presión atmosférica es la ejercida por el conjunto de la masa de gases de la atmósfera sobre la superficie terrestre y sobre todo lo que repose sobre ella. Como la columna de aire que hay sobre los cuerpos es menor, cuando se está a mayor altura, entonces la presión atmosférica disminuye también. Presión manométrica. Existe por sobre el valor de presión atmosférica, también llamada presión relativa. Su valor corresponde a la diferencia entre el de la presión absoluta y el de la presión atmosférica. La presión relativa se mide utilizando un manómetro, de allí su nombre, y es la que más se utiliza en la vida cotidiana. Presión hidrostática o hidrodinámica es la que experimentan los fluidos, tanto debido al peso del propio fluido en reposo, hidrostática, como en constante movimiento, hidrodinámica. Usualmente se calcula una presión media entre las dos.